Y jóvenes, vamos a trabajar la página número 166, que se refiere a compuestos iónicos. Y en el numeral 5.9 yo les voy a estar dejando un ejemplo de lo que se debe de hacer. Igual en el 5.11 y el 5.13. Eso significa que luego lo demás lo van terminando ustedes en el periodo de clases del día de hoy. Por ejemplo, en el 5.9, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál de los siguientes pares de elementos es probable que forme compuestos iónicos? Dice que los compuestos iónicos se van a formar cuando se combina un elemento de la columna 1A. Voy a anotarlo una vez acá. 1A, columna 2A, A. Entonces, si aparece un elemento que son metales, están acá, y se combina con un elemento de la columna 5A, o 6A, o 7A, entonces van a formar mi compuesto iónico. Mi compuesto iónico. Entonces yo lo que tengo que hacer es observar si el elemento que se va a combinar es uno de la columna 1A, o 2A, o 3A, con un elemento de la columna 5A, 6A, o 7A. Si sucede eso, entonces se puede formar un compuesto iónico. Por ejemplo, veamos acá en el 5.9. En el 5.9 me dice, ¿cuál de los siguientes pares de elementos es probable que forme compuesto iónico? Entonces, el inciso A dice litio y cloro. Litio y cloro. Y podemos observar de que el litio es un elemento de la columna 1A y que el cloro es un elemento de la columna 7A. Si se combina un elemento de la columna 1A y uno de la 7A, entonces sí puede formar nuestro iónico. Entonces yo voy a copiar en los elementos y le voy a dar un chequecito. Vamos con el ejemplo 2. En el B dice oxígeno y bromo. Oxígeno y bromo. Ahí podemos observar de que los dos elementos, el oxígeno es de la columna 6 y el bromo es de la columna 7. No cumple con la condición, porque la condición es que sea uno de la columna 1A, 2A, 3A y otro de la columna 5A, 6A o 7A. Resulta que los dos que están en el ejemplo B, los dos son de los no metales. Y la idea es que se combine un metal con un no metal para formar un compuesto. Entonces, en este caso, coloco una X. Yo espero que vayamos en esa dirección para que de esa manera logremos entender lo que se nos está pidiendo. Voy a borrar acá el 5.9 y vamos a resolver uno del 5.11. 5.11. En el 5.11 dice, escriba la fórmula iónica correcta para el compuesto formado entre los siguientes pares de iones. Entonces, hay que escribir la fórmula iónica. En el inciso A, está el sodio que actúa con 1 y el oxígeno, 2.
Entonces lo que sucede es que aquí tengo el metal y aquí tengo el no metal. Sí puede formar compuestos iónicos. La fórmula que se es la siguiente. Como el sodio está actuando con uno, no debería escribirse acá, pero el uno nunca se escribe. Y el oxígeno está con -2, entonces SO2 baja y se escribe allí. Ahí tenemos entonces la fórmula de la relación del sodio y el oxígeno. Veamos el ejemplo B. El ejemplo B es el aluminio y el bromo. El aluminio está con +3 y el bromo está con -1. Entonces, básicamente, yo voy a escribir otra vez el aluminio, voy a escribir el bromo. Lo único es que el aluminio está actuando con 3, entonces el número 3, aluminio, se escribe acá. Y el bromo, como está actuando con -1, pues aquí debería escribirse, pero el 1 no se escribe. Y entonces, así se tendrían que resolver los otros problemas del 5.11 y del 5.12. Vamos con el numeral 5.13. ¿Sí? Aquí, si hay necesidad de detener un instante el video para que ustedes vean exactamente lo que se tiene que hacer, pues se detiene un instante el video. A ver, el 5.13. 5.13, inciso A. Dice, escriba los símbolos para los iones y la fórmula correcta para el compuesto iónico formado por cada uno de los siguientes pares de elementos. Entonces nos están hablando del potasio y del azufre. Potasio y azufre. Bueno, primero nos piden que escribamos los símbolos de los iones y luego la fórmula correcta. Entonces los símbolos para el potasio, el potasio está en la columna 1A, entonces sucede que pierde un electrón, entonces se queda con una carga positiva más. Recuerden que el potasio tiene número atómico 19 protones y 19 electrones. Pero como está en la columna 1A, entonces tiende a perder un electrón. Si pierde un electrón ya no va a tener 19, sino que 18. Entonces se va a quedar con una carga positiva más. Potasio. Luego el azufre está en la columna 6. Los elementos de la columna 7 ganan un electrón. Los de la columna 6 ganan 2 electrones. Y los de la columna 5 pueden ganar 3 electrones. Entonces, en este caso, el azufre, como está en la columna 6, gana 2 electrones. Y ahora lo que yo voy a hacer es la fórmula. Entonces, aquí tengo al potasio, aquí tengo el azufre. El potasio, como tiene carga de +1, el 1 debería escribirse acá, pero no se escribe. Y el azufre está con una carga de -2. Entonces, ese 2 se escribe aquí. Y ahí estarían escritos entonces los símbolos de los iones, y ahí estaría escrita la fórmula. Ese es para el inciso A. Veamos para el inciso B. Para el inciso B aparece el sodio y el nitrógeno. Entonces veamos acá. Sodio y nitrógeno. Ahora vamos entonces los símbolos de los iones. Los símbolos de los iones para el sodio, ya dice sodio, como está en la columna 1A, entonces los de la columna 1A pierden un electrón. Los de la columna 2 pierden 2 electrones y los de la columna 3 pierden 3 electrones. Entonces, si el sodio está en la columna 1A, tiene número atómico 11, tiene 11 protones y 11 electrones. Pero como va a perder un electrón, ya se da electrones, entonces va a carga positiva.
Y el nitrógeno está en la 5. Entonces, si está en la columna 5, significa de que tiene la posibilidad de ganar 3 electrones. Los de la columna 5 ganan 3, los de la columna 6 ganan 2 y los de la columna 7 ganan 3 electrones. Perdón, los de la columna 7 ganan un electrón. Los de la columna 6 ganan 2 y los de la columna 5 ganan 3 electrones. Como el nitrógeno está en la columna 5, entonces gana. Como tiene el número atómico, vamos a ver qué número atómico tiene el nitrógeno. Yo creo que tiene el número atómico 7. Si gana 3 electrones, entonces va a tener una carga negativa de 3. Entonces, ahora forma el sodio y aquí está el nitrógeno. El sodio actúa con 1, bueno, el 1 debería decirse acá, pero se escribe. Los 3, entonces el 3 del nitrógeno debería de escribirse aquí abajo. Y así es como quedarían estos compuestos. Así que es solamente de observar exactamente lo que nos están indicando a través de este video para resolver el 5.9, el 5.10, el 5.11, el 5.12, el 5.13 y el 5.14. Esta sería parte de la segunda tarea que yo esperaría que la terminen en clase porque es suficiente el tiempo para poderlo terminar. Ya luego después con ustedes estaremos trabajando, primero Dios, la página 170 de su libro. Muy bien, que Dios los bendiga y trabajemos esta actividad.